el primer Festival Internacional del Globo en Ecuador, en realidad en Sudamérica. Este es un evento lindísimo que se ha replicado en otros países y que han tenido el privilegio de disfrutar en otras ciudades y que hoy por primera vez lo estamos disfrutando no solo en Ecuador, sino en Sudamérica. Y hoy Quito, Pichincha tienen el privilegio de ser la sede justamente de este primer Festival Internacional del Globo. Ya se lo ha inaugurado muy temprano, ¿no? A las 6 de la mañana, y ustedes están viendo ahora mismo cómo van poco a poco elevando cada uno de estos globitos, que en realidad son unos globotes. Tienen oportunidad de acercarse hasta la mitad del mundo para poder ser parte de este evento tan interesante, tan novedoso, que se está desarrollando en Pichincha, en Quito y en nuestro país. Así que para quienes nos están siguiendo desde distintas ciudades, no solo de nuestro país, sino del mundo entero y que tienen la oportunidad de seguir en este momento nuestra transmisión, ahí pueden ver, observar y disfrutar de las imágenes que les compartimos desde acá, desde la mitad del mundo. Por acá Lorena Suárez nos saluda desde Ambato, en la provincia de Tungurahua. Gracias, querida Lorena, por sintonizarnos, disfrutando al menos en imágenes de lo que es este festival, pero Lorena, que está a 2 horas de la capital, puede venir mañana o el domingo también, ¿no? O ahora en el resto del día. Vengan, vengan, porque este es un festival realmente espectacular, vale la pena verlo. Elsa Aime, desde Guaranda, un saludo, querida Elsa, desde acá, desde la mitad del mundo también, a esa provincia que yo quiero tanto, que es Bolívar, ¿no? A ver, ¿desde dónde más tenemos saludos por acá para responderles? Desde Santa Elena, en la costa, David Las Moncayo, querido tocayo, un abrazo. Desde Puerto Viejo, Edgar Moscoso también nos saluda. Desde Pelileo, Mariana Paz. Desde Salamanca, España, Juan Carlos Santillán. Y así poco a poco nos van enviando los reportes de sintonía quienes están conectados en la transmisión de nuestra señal vía streaming, ¿no? Yo les dejo que en realidad un momento más que sigan disfrutando de las imágenes que les estamos compartiendo, porque vale la pena mostrarles lo que está sucediendo en este momento acá en la mitad del mundo y decirles que ustedes están total y cordialmente invitados a ser parte de este evento, ¿no? 9, 10 y 11 de diciembre, es decir, hoy viernes, mañana y hasta el domingo, vamos a estar disfrutando de la programación que la Prefectura de Pichincha y la ciudad mitad del mundo, en cooperación con la empresa privada, han preparado para estos días. Los accesos van a ser desde las 5 de la mañana, ¿no? De 5 a 6, los accesos abiertos para que ustedes puedan ingresar 3 días a disfrutar de lo que es el Festival Internacional del Globo. Después de 6 a 8 podrán ver el despegue de los globos aerostáticos y el vuelo que están haciendo por esta zona, que además es la zona de ingreso Chocó de Pichincha, ¿no? Desde Pomasc, las parroquias de Pomasqui, Calacalí y en adelante hacia todo lo que es el noroccidente de nuestra provincia y de la capital de la República, que es además de esta zona del Chocó andino, que es una reserva de biosfera natural que debemos primero conocerla, quienes tenemos el privilegio de vivir en Quito, en Pichincha y en el Ecuador, después de visitarla y cuidarla, ¿no? De forma permanente, estar siempre en contacto con la naturaleza y preservar este regalo que nos ha dado el planeta, que es vivir tan cerca de una reserva de biosfera como es el Chocó. Así que invitados a acercarse a esa hora. De ahí en adelante, durante todo el día, ustedes van a tener eventos artísticos, culturales. De 9 a 10 y 30, presentación de danzas y artistas en la ciudad mitad del mundo. De 10 y 30 a 12, la activación en zona de exhibición automotriz. Van a poder también degustar de la gastronomía que se ofrece acá en los distintos restaurantes. Siempre no está de más comerse un locro de queso, ¿no? Una fritada, un cuy, en esta zona que es algo tan tradicional. A partir de las 13:30 y hasta las 17, presentación de danzas también y artistas. Y en adelante, desde las 17 horas, durante todos estos días, van a poder disfrutar de shows con artistas nacionales e internacionales de gran renombre. Hoy, por ejemplo,
Van a estar en escenario, Noche Mágica con globos aerostáticos. Después se presentará La Vagancia, Máquina Camaleón, Guardarraya. Y desde Argentina llega una de mis bandas favoritas de rock, del rock sudamericano, que es la Versuit Vergarabat, ¿no? Es una bandaza, quienes tengan oportunidad de verla y de acercarse hoy a la mitad del mundo, háganlo. Además que vamos a tener bandas nacionales buenas como La Vagancia, Máquina Camaleón y Guardarraya. Así que está buenísimo lo del día de hoy. Mañana lo mismo, desde muy temprano, 5 y 6 de la mañana, abiertas las puertas de mitad del mundo para que puedan venir al festival. Y en la tarde presentará Mafia Andina, Star Squad, Carlos Cortés y Rakimi. ¿Rakimi? ¿Cómo? Rakimi Kenway. Bien, ya la Meli sí pronuncia bien el nombre del reggaetonero. Rakimi Kenway se presenta mañana en horas de la noche y el domingo estará Marqués, Pueblo Nuevo, Las Musas del Vallenato y será finalmente a las 17:25 la clausura del evento del Festival Internacional del Globo acá en Ciudad Mitad del Mundo. Bueno, ahí está. Espero que hayan disfrutado ustedes de las imágenes que les hemos compartido de lo que es a esta hora la inauguración de este evento que por primera vez, como les decía, se organiza y se desarrolla en nuestro país. Y qué bueno que sea Pichincha y que sea la capital de la República, Quito, el escenario para que un evento internacional de este calibre, de esta magnitud, se pueda desarrollar no solo en el Ecuador, sino además en el continente, ¿no? en la parte sur del continente. Bueno, para no aburrirles más con el bla, 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 decirles que hoy hay nuevamente Mundial, volvemos a la actividad futbolera el día de hoy. Se jugarán los cuartos de final, mucha expectativa por lo que pueda pasar con, sobre todo, los equipos sudamericanos. A las 10 de la mañana jugarán Croacia. Recuerdan ustedes, fue finalista en el Mundial de Rusia 2018 frente a Francia, perdió la final del Mundial Croacia y hoy se enfrentarán a una selección mixta que es la de Brasil, digo, porque tiene jugadores de la experiencia de Neymar, de Casemiro, de Alisson Becker, el arquero, que son tremendas figuras y estrellas del fútbol mundial, y que se conjuga también con estas nuevas figuras que tiene el fútbol brasileño, como Rodrigo Góez, como Richarlison y otros jóvenes, ¿no? Que están empezando también a convertirse en figuras de este deporte, ¿no? Entonces, mucha expectativa con lo que pueda pasar hoy, 10 de la mañana, que se enfrentan Croacia frente a Brasil. Los sudamericanos tenemos dos selecciones que nos representan a esta hora. Una de esas es precisamente la verde-amarela, ¿no? Y a las 14 horas se enfrentarán Países Bajos frente a Argentina. La otra selección sudamericana que también está peleando por ingresar hasta las semifinales y mantenerse con vida en esta que es ya la fase eliminatoria del torneo de fútbol más importante que tiene el planeta y que lo vivimos cada 4 años. Y así también, poco a poco, se va acercando el final de este torneo, que lo esperamos con tantas ansias. Lamentablemente para nosotros los ecuatorianos vimos a nuestra selección irse de forma muy tempranera, pero ya está llegando la lista también, les cuento, ya mismo se incorpora al segmento de las entrevistas, le acabo de ver. Así que, bueno, la expectativa está en lo que puedan hacer Brasil y Argentina hoy, ¿no? 10 de la mañana y 14 horas. Bien, vamos avanzando poco a poco con el comentario, 7:17 en la mañana. Está mejorando las condiciones del tiempo, teníamos una mañana nublada acá en la mitad del mundo, pero ya se va despejando poco a poco, ya van apareciendo también los primeros rayos de sol. Y la claridad que no hay en otros ámbitos de la vida pública y política. Tenemos listo el video, Meli, que habíamos hablado hace un momento. Escuchemos algo que dijo el presidente Lasso, no ayer, no antes de ayer, no en esta semana, sino el 24 de octubre pasado. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Muchos de ellos, de estos narcotraficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado, tenían contacto con los políticos que nos gobernaban y hoy no lo tienen y no lo van a tener. Y creo yo que llegó el momento de trazar una línea muy clara. De aquí para allá están los narcopolíticos del Ecuador y de aquí para acá la democracia.
Y en el 2023 debemos votar por la democracia y dejarlos que se queden en el basurero de la historia los narcopolíticos. Bien, de aquí para acá está Radio Pichincha, de aquí para acá está el Festival de Globos, ¿no? Eso les repito para que vengan a la mitad del mundo. Bueno, el 24 de octubre dijo esto el presidente y el 25 de octubre en este segmento de opinión de Radio Pichincha había compartido con ustedes un editorial que se llamaba El Ecuador de los buenos y malos, ¿no? Les recomiendo de paso que busquen en Twitter o en las redes sociales que utiliza el doctor Ramiro Aguilar su último artículo que tiene que ver con la consulta popular y con esta intención que el doctor Aguilar la ha calificado como de una ruindad. Esa es la palabra que usó Aguilar en su artículo. Yo coincido plenamente, porque es de una ruindad terrible el pretender dividir al país entre buenos y malos, que eso es algo que, les repito, nosotros decíamos en este espacio editorial y de noticias el pasado 25 de octubre, después de escuchar estas declaraciones al presidente Lasso. Para entonces, él ya hablaba de la narcopolítica, que ese es un relato y un encuadre que ha empezado nuevamente a promoverlo con mucha fuerza durante los últimos días. Y dijo, bueno, de aquí para acá están los ecuatorianos que apoyan al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado, y de aquí para acá estamos los ecuatorianos que creemos en la democracia, que somos personas de bien. Eso es lo que Ramiro Aguilar califica como una ruindad, pretender dividir el país y seguir profundizando unas grietas que están cada vez más profundas, que son cada vez más difíciles de cerrar, que ya no son grietas, son en realidad heridas que nos han dejado, sí, estos relatos políticos que también no solo surgen desde la extrema derecha o la derecha, como la que representa Guillermo Lasso, sino también desde determinados sectores de la izquierda que no han entendido probablemente el momento histórico, político, social, económico tan complejo que está viviendo el Ecuador en este momento. Difícilmente, si seguimos manteniendo esas posturas radicales de combatir la política desde la anulación del otro, desde la descalificación, desde la estigmatización, y no a partir de la disputa de ideas, que eso es algo que yo siempre suelo mencionarlo con ustedes, no me van a dejar mentir, ustedes son testigos, yo siempre hablo de que la política es una actividad que debería ser muy útil, que es útil, pero que debería replantearse las formas, sobre todo, de ejercerse en países como el nuestro. Vemos lo que pasa en el Perú ahora, y ese era el Ecuador que teníamos antes del 2007. ¿Se acuerdan ustedes, entre el 97 y el 2006, cuántos golpes de Estado tuvimos, cuántos presidentes tuvimos, incluso presidentes o presidentas que duraron horas o que duraron 1 o 2 días en el poder? Hoy le está pasando eso a Perú, que desde el 2016 hasta la fecha ha tenido 6 gobiernos, uno por año casi, y la pregunta es, ¿queremos nuevamente volver a ser el Ecuador que éramos antes del 2007? Bueno, también deberíamos preguntarnos qué Ecuador es el que tuvimos a partir del 2007 en adelante, durante una década, y cuál es el Ecuador que tenemos ahora desde el 2017 hasta la fecha. Y cuáles son las consecuencias de esta crisis institucional que está viviendo el Ecuador desde entonces, desde el 2017. En el 2017 asume el poder Lenín Moreno y llega con una oferta que sedujo a un montón de personas en este país, que era la de los cambios de aire, eran, ¿no? Los nuevos aires, alguna cosa por el estilo, de esas frases que son muy marqueteras, que se venden bien, y que la gente termina comprando, ¿ya? Pero que después, como suele pasar en muchos casos, termina siendo publicidad engañosa, ¿no? Y compraron una frase, un eslogan muy bonito de campaña, como resultó también ser el Ecuador del encuentro, por ejemplo, o el
el diálogo de puertas abiertas y cosas así, ¿no? ¿Ya? Y fuimos a una consulta popular, que fue la del 4 de febrero del 2018, que dio lugar a este proceso de desinstitucionalización y de descalabro que ha vivido el país durante los últimos 4 o 5 años. Desde entonces, el trujillato, la transitocracia, el poner casi a dedo a las autoridades de control, el poner a los panas de los que estaban ahora en el poder. En eso se resume todo esto, ¿no? Y yo nuevamente les planteo esa pregunta que me hacía ayer en horas de la tarde y la noche, un poco reflexionando sobre lo que estaba pasando en Perú y lo que hoy estamos viviendo en Ecuador. Veámonos en ese espejo, porque el Perú de hoy era el Ecuador del pasado. Todavía no hemos llegado nosotros a un nivel de descomposición tal, pero acá la política, si es que desde el mismo gobierno se la sigue desprestigiando, pregunto, después, cuando los jóvenes se nieguen a participar en política, ¿en serio vamos a seguir todavía cuestionándonos por qué los jóvenes no quieren entrar en política si el propio gobierno nos dice que la política está tomada por el narcotráfico? Si desde el gobierno de Lenín Moreno nos han dicho que todo lo público en este país está lleno de corrupción, pero ellos se dedicaron durante el ejercicio de sus funciones a repartir hospitales, a negociar y a comercializar con la salud y el bienestar de los ecuatorianos. Y ellos eran los que nos hablaban a nosotros de corrupción, y ellos son los que ahora nos dicen que la política está tomada por el narcotráfico. Y lo dicen además como lo hizo Lasso desde el 24 de octubre hasta la fecha, sin presentar todavía ninguna prueba contundente. Háganlo, porque si tienen pruebas de todo lo que ustedes han denunciado, preséntenlas. Acusaron de narcotraficantes y del financiamiento, del supuesto financiamiento del narcotráfico a las protestas de junio. Aventuradamente, nunca presentaron ninguna prueba, pero ustedes ya sembraron la duda. Y con base en esas dudas que han sembrado en la mayor parte de la población, además aupados y ayudados por un gran aparato mediático que todavía sigue alineado al gobierno, ustedes están rompiendo fuegos para empezar una campaña electoral que va a ser muy compleja, que va a ser muy disputada, pero que aparentemente también, y porque esas parecerían ser las intenciones del poder de turno, va a ser una campaña muy sucia. Ojalá la campaña electoral, no solo para la elección de autoridades seccionales, sino sobre todo por los temas que aborda la consulta popular, el análisis y el debate en torno a las elecciones, a los temas que se relacionan con las dignidades que van a entrar en disputa, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, etcétera, así como los temas de la consulta popular, sean profundamente analizados, sin sesgos, sin apasionamiento, pero también sin la intención de ir sembrando la duda y el miedo en la gente. Porque lo peor que nos puede pasar ahora, que necesitamos que los 13 millones de electores que tiene este país y a los 18 millones de ecuatorianos con cabeza fría para poder votar, vayamos a las urnas del 5 de febrero a votar con miedo. Y a votar basados en el miedo que nos infunde un gobierno que no ha podido darle respuestas al país para poder solucionar los graves problemas de inseguridad que enfrentamos. La violencia en el Ecuador puede ser resuelta sin necesidad de una consulta popular mágica, que es la que nos promete el gobierno y promueve el gobierno. Parecería que mañana vamos a las urnas, votamos todos sí, gana el sí, y a partir del 6 de febrero, o cuando se publiquen los resultados de la consulta, el Ecuador se va a convertir en el país de las maravillas. No, así no funciona esto. Lo que necesita el Ecuador es que el gobierno asuma liderazgo y con decisión política invierta recursos en la policía, en la fuerza pública, repare las UPCs, refaccione las UPCs y empiece a atender las necesidades más urgentes que tiene la población en este país. Es cuestión de decisión política, nada más. Lo de la consulta popular lo están tratando de vender como que si fuese una varita mágica, la consulta popular. Y eso no funciona así.
Con la consulta del 2018, recuerden ustedes que nos ofrecieron la reinstitucionalización del Ecuador. Vean cuáles han sido los resultados. Entonces, cuestiónense, pregúntense, incluso quienes votaron sí en aquella consulta, más todavía ustedes. Yo no los estoy juzgando, era su derecho. Hoy también pueden volver a votar sí, pueden votar no, pueden anular, es decisión de ustedes. Pero sobre todo quienes votaron sí en la consulta de 2018, cuestiónense si votaron por el odio que también infundaron en esa época quienes estaban al mando de todos los aparatos de propaganda del gobierno y de la comunicación en general en este país que se sumaron a esa corriente, o votaron a plena conciencia. Hoy no nos dejemos arrastrar por esa corriente del miedo y pensemos a profundidad y analicemos con mucho detenimiento cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas que necesita de manera inmediata el Ecuador. Porque ya no podemos seguir como hasta ahora soportando una crisis y una ola de inseguridad tan fuerte que no es que nos está costando únicamente en lo económico, porque además ellos miden todo en resultados justamente económicos. Ya, nos está costando vidas. Y eso ya es otra cosa y tiene otro tinte porque no estamos hablando únicamente de dólares, estamos hablando de vidas humanas.